Hola, yo soy Esteban y acá en Bro Life hemos estado hablando por las últimas semanas acerca de identidad. Estamos hablando acerca del Evangelio y específicamente qué es lo que el Evangelio ha hecho por nosotros con respecto a nuestra identidad. Hace 2 semanas yo prediqué este mensaje aquí en la iglesia, pero tuvimos varios problemas técnicos y en el lugar donde estamos se estaba yendo la luz muchísimo y no pudimos hacer transmisión en vivo y no pudimos grabar. Al final paramos haciendo el servicio a oscuras, todas las personas solo nos juntamos y prendimos nuestros celulares y así oramos y así dimos también el mensaje. Entonces quiero grabar este mensaje de nuevo, ¿verdad? Porque muchas personas lo escucharon, pero no lo pudimos subir a redes sociales y las personas que nos miran en línea tampoco lo pudieron ver. Entonces mi intención es grabar este segundo mensaje, ¿verdad? Que se titula ¿Quién soy? Parte 2. Es una continuación del mensaje ¿Quién soy? Parte 1 que empezó la primera semana de enero. Y quiero empezar directo con el versículo base de este mensaje, que es Génesis 32 del 26 al 28. Esta es la historia de Jacob, ¿verdad? Lo mencionamos mucho también en la primera prédica. Y Jacob está teniendo una interacción con un ángel y está peleando con un ángel que representa a Dios. Y viene el ángel y le dice lo siguiente a Jacob y le dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y el varón dijo: no seguirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, básicamente, en el primer mensaje, que se titulaba ¿Quién soy? Parte 1, empezamos a hablar acerca de este tema de identidad. Y estamos hablando de cómo funciona la identidad, cómo se forman las identidades, ¿verdad? Yo mencioné recientemente también en esa semana que vi un documental en donde los científicos decían que la identidad de los seres humanos se forma en los primeros 2000 días de un niño, ¿verdad? Eso es casi 5 años. Y todas las experiencias, ¿verdad?, en las que un niño es sumergido desde que nace, todo eso va formando su sentido de identidad, y a los 5 años él ya sabe que es una persona individual, él ya tiene un sentido de identidad. Y hemos estado diciendo básicamente que identidad son dos cosas: es tener un sentido de sí mismo y tener un sentido de autovalor. La primera semana de enero empezamos a hablar mucho acerca de esta primera parte de tener un sentido de sí mismo, y dijimos que el sentido de sí mismo, de que somos personas individuales, de que tenemos una identidad propia, empieza con el nombre que nuestros padres nos asignan, ¿verdad? Cuando nuestros padres nos dan un nombre y nos dicen el nombre una y otra vez, ¿verdad? Y nos lo dicen de manera para llamar nuestra atención, para tratar de hacernos sonreír, y más adelante para decirnos qué hacer, decirnos qué no hacer. Nuestro nombre constantemente lo estamos escuchando. Y llega un punto antes del primer año de nuestra vida en donde empezamos a responder al nombre. Y ese es el inicio, dicen los científicos, de este concepto de que somos personas individuales, de que no somos la misma persona con nuestros papás, de que tenemos una identidad propia. Entonces, la semana pasada hablamos mucho acerca de eso y hablamos más específicamente del nombre y cómo obviamente Dios nos nombra. Y esta semana quiero hablar de la segunda definición de identidad, que una identidad también se construye o se forma cuando empezamos a tener un sentido de autovalor. Es decir, empezamos a descubrir cuál es nuestro valor intrínseco como seres humanos, qué es lo que nosotros valemos, ¿verdad? Y lo que sea que eso significa para nosotros, usualmente eso es lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces, la pregunta clave que tal vez quisiera responder en este mensaje es: ¿quién define mi valor? Porque el valor que yo tengo, eso inevitablemente es lo que nosotros consideramos que es lo que nosotros somos. Eso se convierte en nuestra identidad. Pero entonces, ¿quién define qué es lo que nosotros valemos, verdad? Es una pregunta que vale la pena hacernos y vale la pena responder el día de hoy. Y también estaba hablando mucho acerca de cómo se forma la identidad en las culturas, ¿verdad? La semana pasada empecé hablando de esto. Y básicamente dije que los seres humanos tienen dos formas de dar identidad. Y a lo largo de todos estos miles de años, los seres humanos solo han dado identidad de dos maneras, ¿verdad? Ya estoy viendo un libro que estoy leyendo de un filósofo y un historiador que se llama Charles Taylor, de Canadá, que él habla acerca de esto. Él da como una enseñanza acerca de toda la historia humana, de cómo los seres humanos han concebido este concepto de identidad y cómo los seres humanos dan identidad. Él, sí, y al final resume y dice que básicamente solo son
de dos formas, si lo queremos poner así a grandes rasgos. Y dice que el ser humano por miles y miles de años ha dado identidad a través de la cultura tradicional, él lo llama así. Y básicamente la cultura tradicional es que nosotros obtenemos la identidad de nuestra familia. Es decir, yo nazco en una familia y si mi familia son zapateros, entonces yo también voy a ser un zapatero y eso define quién soy, ¿verdad? El rol que yo tengo en mi familia, el apellido que yo tengo, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que por miles y miles de años los seres humanos dieron identidad de manera externa. Nacimos en una familia, en una tribu, en una comunidad, inclusive en una nación, o inclusive sacamos nuestra identidad de nuestra religión, porque nuestra religión nos dice quién somos. Y cuando digo religión, lo quiero poner como religión diferente a Dios, ¿verdad? Sino religión como el concepto humano que nosotros tenemos de las reglas y las cosas que tenemos que hacer para llegar a Dios. Y muchos crecimos en ese entorno donde nos dijeron, si haces esto, esto es lo que sos, ¿verdad? O porque naciste acá, esto es lo que sos, ¿verdad? Nuestro apellido nos define, nuestro lugar de origen nos define. Y básicamente a lo largo de toda la humanidad, los seres humanos han dado identidad así. Nacemos en un lado y por ende somos eso, ¿verdad? Hasta los 1900, el ser humano empezó un experimento moderno en donde empezaron a decir los filósofos, ¿verdad? Más que todo, empezaron a tener todas estas líneas de pensamientos que fue evolucionando, ¿verdad? Pero en los 1900 básicamente terminó en este sentido y en este pensamiento donde la identidad ya no se obtiene de lo que heredamos, ¿verdad? De la tradición, lo que heredamos de nuestros papás, de nuestras tribus, nuestra comunidad, de la religión. Nadie nos puede decir quién somos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Y tenemos que descubrir lo que nosotros somos. Entonces podemos ver en nuestra razón, podemos ver en nuestros sentimientos, podemos ver en todo lo que está dentro de nosotros y nosotros expresar esa identidad y decidir ser, ¿verdad? Las personas que nosotros queremos ser. Entonces, básicamente, esta cultura moderna dice, yo decido quién soy, nadie puede decirme quién soy, ni mi familia, ni la religión, ni mi nación. Yo debo de buscar en mi interior, descubrir quién soy y expresarlo. Versus la cultura tradicional, dice mi familia, tribu o comunidad dicen quién soy. Yo soy un hijo, yo soy un padre, ¿verdad? Si mi apellido es esto, entonces esto es lo que yo soy. Y obviamente el mensaje es casi que opuesto, lo podríamos decir así, pero a la vez no es muy diferente. Tengo un ejemplo, ¿verdad? Para ejemplificar de cómo realmente este es el mensaje el día de hoy y esta es la forma en la que la cultura nos da identidad, ¿verdad? Todo el tiempo. Lo que he estado diciendo es de que tenemos que estar muy conscientes de cómo la cultura nos da identidad porque nos está diciendo quién somos a través de muchas cosas. No lo dice de manera directa, no lo dice de manera clara, sino lo dice de manera invisible, de manera abstracta. Lo dice a través de canciones, a través de literatura, a través del marketing, a través de memes, a través de todas las cosas que están en la cultura el día de hoy. Nos está básicamente diciendo quién debemos de ser, cómo tenemos que actuar, ¿verdad? Y tal vez el problema de esto es que si no estamos conscientes que la cultura nos está diciendo que tenemos que hacer esto, nosotros nos conformamos a la cultura, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es que obviamente la cultura tradicional tiene buenas cosas, hay buenas cosas en eso, y la cultura moderna también tiene buenas cosas. Ambos tienen algunos rasgos divinos de cómo Dios quiere que nosotros demos identidad, pero no es la manera en la que Dios tiene en sus planes que nosotros obtengamos identidad, ¿verdad? El Evangelio es una identidad muy completa, muy diferente. Entonces, mi ejemplo es el siguiente, ¿verdad? Hace unos años salió una película que se llamaba Civil War de Marvel, en donde obviamente la pelea de esta película era acerca de dos equipos de superhéroes, ¿verdad? Uno liderado por Iron Man y uno liderado por Capitán América, ¿verdad? Y estos personajes, desde que empezaron a surgir en todo el universo Marvel, ¿verdad? Si han visto películas, estos dos personajes, al final la saga se reconcilia, pero todo el tiempo siempre estuvieron peleando porque son literalmente muy opuestos. Y si ponemos a analizarnos cada uno de estos personajes, al final cada uno representa una cultura diferente. Por ejemplo, Iron Man es el ejemplo de alguien que tiene una identidad moderna. Y Capitán América es el ejemplo de alguien que tiene una identidad tradicional, ¿verdad? Por ejemplo, Iron Man tiene él es alguien que
a él no le importa a nadie, sino solo él, ¿verdad? Y obviamente pensemos en Iron Man 1, cuando recién salió el personaje. Yo sé que tuvo una transformación a lo largo de todo ese universo, pero cuando salió el personaje, Iron Man es muy egoísta, a él no le importa a nadie más, sino solo él. Él es muy original, él no tiene miedo a ser él, ¿verdad? Él no tiene miedo a romper esquemas, a expresarse y ser controversial, porque eso es lo que él es, ¿verdad? Todo lo ha conseguido por esfuerzo propio. O sea, él es una persona increíblemente capaz. Aunque él es heredero de un multimillonario, él se convirtió en su propia persona porque él no siguió los pasos de su papá, ¿verdad? Él llevó la empresa muchísimo más allá, pero no se conformó con eso, sino después se convirtió en un superhéroe. O sea, él realmente ha luchado muchísimo, es muy inteligente, es muy capaz, ¿verdad? Y quién es él realmente es un producto de su esfuerzo y de todas las cosas que él ha hecho, de su inteligencia, ¿verdad? Entonces, Iron Man es el ejemplo de un héroe moderno, ¿verdad? Es el ejemplo de tal vez lo que la sociedad nos quiere decir. Si te esforzás, si perseguís tus sueños, si haces todas las cosas como las tienes que hacer, puedes llegar a hacer esto. Pero en contraposición, Capitán América es como lo opuesto, porque él es el ejemplo de alguien con una identidad tradicional. Porque él, a diferencia de Iron Man, que es muy egoísta y todo se acerca de él, Capitán América es el más desinteresado de todos. Y de hecho esa es la forma en la que se convierte en Capitán América, ¿verdad? Cuando lo escogieron, porque él simple y sencillamente quería hacer el bien, inclusive a expensas de sí mismo, ¿verdad? Y lo escogieron porque tiraron una granada y cuando todos fueron y corrieron por sus vidas, Capitán América es el único que se sacrifica, se tira sobre la granada y está dispuesto a morir por el bien de otras personas, ¿verdad? ¿Qué es eso? Eso es como el más grande ejemplo de alguien que vive en una identidad tradicional. Alguien que se sacrifica por su familia, que se sacrifica por el bien de la comunidad, por el bien de la nación, por el bien común, ¿verdad? Y pone su persona en último lugar, ¿verdad? Mientras que la cultura moderna es todo lo opuesto. Es alguien que persigue primero a su propia persona, porque eso es lo que lo va a llevar a ser alguien, ¿verdad? Entonces, por eso es que son bastante opuestos, ¿verdad? Capitán América no busca fama, no busca gloria y siempre está listo para sacrificarse por otros. Él es el ejemplo de un héroe tradicional. Y por esto es que ellos dos se pelean todo el tiempo, ¿verdad? Desde que se unió y salió Avengers 1, vemos como esta interacción y este conflicto entre ellos dos, porque simple y sencillamente son extremadamente diferentes, ¿verdad? Y hay una escena donde ellos tienen a Loki prisionero, ¿verdad? Que Loki es el villano de esta primera película de Avengers. Y ellos están ahí en ese lugar, en S.H.I.E.L.D., en esa nave, y se empiezan a pelear y el diálogo va algo menos así, ¿verdad? Capitán América viene y le dice a Iron Man, mira, si te quitan la armadura, ¿quién eres? O sea, Capitán América le está diciendo, tú no sos nadie sin todas estas cosas externas que tú crees que te hacen alguien, ¿verdad? Entonces Capitán América le dice, si te quitan la armadura, ¿quién eres? Y Iron Man responde esa frase icónica, soy multimillonario, filántropo, mujeriego, playboy, todo esto, ¿verdad? O sea, él todavía tenía cosas a las cuales aferrarse. Pero después a Capitán América le dicen, conozco hombres sin nada de eso que valen 10 veces más que tú. O sea, lo que le está diciendo Capitán América es, ¿tú crees que perseguir estas cosas egoístamente y alcanzar y hacerte de riqueza, hacerte de fama, hacerte de todas estas cosas externas que se persiguen a través del esfuerzo, a través del mucho trabajo, de tu inteligencia, de tu capacidad, eso te hacen ser alguien? Pero Capitán América, como vive en esta identidad tradicional, le está diciendo, esto no te hace nadie, porque hay personas que no tienen eso, pero son mejores personas. ¿Y qué es a lo que se refiere a él? Él se está refiriendo a que hay personas que no tienen estas cosas, pero ellos viven alineados a sus valores, alineados a lo que les enseñaron que tenían que hacer, porque son personas buenas y estas son buenas personas. No por las cosas externas que ellos tienen, sino porque se adhieren a los valores que siempre han existido, ¿verdad? Entonces vemos completamente estas dos personas, ¿verdad? O sea, Iron Man se identifica con sus logros y Capitán América se identifica por los valores que él defiende o por los cuales él se sacrifica, ¿verdad? Y después Capitán América le dice a Iron Man, he visto los videos, por lo único que peleas es por ti mismo. Yo sé que no te sacrificarías por nadie. Si alguien está dependiendo de ti en un cable, tú no sostendrías a nadie, ¿verdad? Y de hecho Iron Man le dice, sí, yo no sostendría a nadie, yo cortaría el cable, ¿verdad? Y eso hace que Capitán América se enoje un montón. Y después Capitán América le dice a Iron Man y le dice, tal vez no se hace una amenaza, es decir, tal vez no se hace el verdadero problema, pero no deberías de pretender ser un héroe porque no lo eres. O sea, porque para Capitán América, alguien que es así de egoísta no puede ser un héroe, porque él
vive en la identidad tradicional, donde si él se sacrifica por el bien común, el bien de su comunidad, entonces él es alguien, él es una buena persona. Entonces Capitán América claramente no lo es porque él nada más le importa él. Pero después Iron Man le responde y le dice, un héroe como tú, todo lo especial acerca de ti vino de una botella. O sea, y Iron Man le está diciendo a Capitán América, tú no tienes nada especial, porque lo que te consideras especial no vino de ti, ¿verdad? Porque no has alcanzado y no has logrado nada, ¿verdad? Todas las cosas que yo tengo las he logrado porque yo las he logrado y las he conseguido con éxito. Yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz, etcétera, ¿verdad? O sea, claramente vemos que es de dónde están sacando cada uno de ellos su valor. Entonces, este es un ejemplo, yo sé que tal vez puede parecer absurdo, pero mi punto con esto es de que tenemos que entender de que realmente el mundo nos está diciendo quién tenemos que ser y de dónde tenemos que obtener nuestro valor. Y lo está diciendo de todas las formas posibles. Lo dice en las películas, en las canciones, lo dice en los libros, en las filosofías, en los estilos de vida, en los memes, en el internet, en el marketing. Lo está diciendo en todo momento. Si no estamos conscientes que el mundo nos está diciendo quién tenemos que ser, entonces nos conformamos al mundo y pensamos que eso es lo que somos, ¿verdad? Y claramente vemos este conflicto entre estas dos culturas, ¿verdad? Al final, obviamente, hay una transformación, y esto es como bien curioso, películas, porque hay una transformación en cada uno de ellos. Al final, el más egoísta, el héroe moderno, que es Iron Man, se sacrifica por todos, ¿verdad? Él al final muere como un héroe tradicional, en donde pone su persona de último y se sacrifica por el bien común, ¿verdad? Inclusive sacrificó a su familia, estar con su familia, con su hija, con su esposa, por el bien común. O sea, tuvo una transformación. Y Capitán América fue lo opuesto, ¿verdad? Él siempre se sacrificó por todos y siempre se puso en el último lugar, pero al final él decide ser feliz y decide vivir una vida para él y decide vivir con Peggy, ¿verdad? En los tiempos pasados, ¿verdad? Entonces vemos cambiaron. Entonces, otra vez no estoy diciendo que ambas sean malas en sí. Ambas tienen cosas buenas y obviamente ambas tienen cosas malas. Lo que estoy diciendo es que ninguna de estas es bíblica. Ninguna de estas es la identidad que Dios nos está llamando a vivir, no es la identidad del Evangelio, ¿verdad? Entonces, otra vez regresando a la pregunta de mi introducción. ¿Quién define mi valor? Eso es lo que vamos a responder el día de hoy. Y para responderlo tengo 3 puntos, ¿verdad? Espero ser breve. Punto número 1, no nos podemos dar valor a nosotros mismos. Punto número 2, necesitamos que nuestro valor se asigne de manera externa. Y punto número 3, solo Jesús nos puede decir nuestro verdadero valor e identidad. Entonces, punto número 1, no nos podemos dar valor a nosotros mismos. Esto va muy alineado a lo que el mundo y la identidad moderna te está diciendo el día de hoy. Ellos te están diciendo, solo tú puedes decidir quién sos. Solo tú puedes decidir qué es lo que vales. No escuches lo que dicen tus papás, no escuches lo que te dicen en la iglesia, la religión, la tradición. No escuches nada de eso, porque ellos se equivocan. Tú tienes que ver dentro de ti mismo y descubrir cuál es tu verdadero valor. Tú te puedes validar a ti mismo. Este es el mensaje moderno. Y el punto número 1 es de que no podemos darnos valor a nosotros mismos. Y la razón por la cual no podemos es que nosotros somos seres relacionales. Nosotros fuimos creados para vivir en relación unos con otros. No puede un ser humano existir sin relación unos con otros y tener una identidad saludable y tener un estilo de vida o una personalidad saludable. Porque si queremos estar saludables, necesitamos relacionarnos unos con otros, ¿verdad? Tal vez necesitamos muchos amigos, pero necesitamos por lo menos uno, ¿verdad? Necesitamos estar rodeados de personas que nos amen porque fuimos creados para vivir en comunidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay una razón por la cual la cultura tradicional es la forma en la que dimos identidad por miles y miles de años. Y es que simple y sencillamente así somos como seres humanos. Necesitamos escuchar quiénes somos de manera externa, ¿verdad? Cuando nacimos necesitamos escuchar esa afirmación y que nuestros papás nos dieran valor y que nos hicieran sentir que valemos y que somos amados de nuestros padres, ¿verdad? Porque si no lo hicimos, entonces ya sabemos que alguien que no recibe amor, ¿verdad? En su temprana edad, alguien que no recibe afirmación, validación en palabras, en acciones, en actos de servicio, en tiempo de calidad, es alguien que va a tener muchos problemas, ¿cómo decimos? Problemas de identidad. Va a tener muchos problemas de autovalor y obviamente no es que no pueda salir de eso, pero le va a costar muchísimo salir de eso porque lo saludable, lo normal, es que recibamos el valor, la afirmación de manera externa. Y las primeras personas que lo hicieron fueron nuestros papás. Si lo hicieron, nos definieron, y si no lo hicieron, también nos definieron, ¿verdad?
y después eventualmente que recibamos esa afirmación, ese valor del resto de nuestra comunidad, ¿verdad? Porque fuimos creados para ser seres relacionales y de alguna manera el valor de otras personas nos define. Voy a llegar a mi punto número 2, donde no tenemos que dejar que ese valor tampoco nos defina, pero realmente sí es cierto que el valor que otras personas nos dieron, sí nos definió. El valor que nuestros papás nos afirmaron nos definió. El valor que otras personas en el colegio, tal vez en otra comunidad, nos definió, ¿verdad? Un claro ejemplo de esto es cuando un niño recibe bullying, ¿verdad? Y vemos cómo lo dañino que puede ser el bullying en un niño, porque obviamente lo que está pasando ahí es que lo están afirmando de manera errónea, ¿verdad? No le están diciendo, no le están dando valor de una buena manera, una manera positiva. Entonces, por eso mismo, realmente es una ilusión pensar de que nos podemos validar a nosotros mismos y nosotros somos las únicas personas que definen cuánto nosotros valemos, porque eso no es cierto. Somos seres relacionales y necesitamos valor externo, necesitamos ser afirmados y validarnos de manera externa, ¿verdad? Hay una analogía que quiero hablar para ejemplificar esto, y no sé si ustedes la han escuchado, ¿verdad? Donde un papá le da un carro antiguo a su hijo y le dijo: mi hijo, este carro te lo quiero heredar, pero no quiero que te lo quedes, sino quiero que lo vendas, ¿verdad? Entonces le dice: mira, lleva el carro a tal lugar y preguntas cuánto te dan por el carro, ¿verdad? Entonces el hijo fue y dijo, entró y le dijeron: mira, por este carro te damos... pongamos un número, te damos 15,000 quetzales, ¿verdad? Que eso es bastante económico, porque el carro está viejo, es de tal año, ¿verdad? Se mira que arranca y todo, pero es un carro viejo, ¿verdad? Entonces el hijo regresa con el papá y le dijo: mira, me dan 15,000 quetzales. Entonces el papá le dice: ahora anda a este otro lugar. Y el hijo lleva el carro a ese otro lugar y pregunta. Y en este otro lugar, sí sabían de carros. Y vienen y empiezan todos emocionados a ver el carro. Le dicen: wow, ¿qué año es? Estos carros son rarísimos, solo hay tantos en el mundo. Este carro vale 200,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces después regresa con el papá, el hijo está todo contento porque en uno le ofrecían 15,000, en otro le ofrecían 200,000. Entonces la lección del papá es que le dice al hijo: mira, no te conformes con el valor que unas personas te dan, porque hay personas que te van a dar un valor malo, un valor inferior, pero eso no es lo que vales. Tú vales muchísimo más, ¿verdad? Obviamente es una buena enseñanza, pero la tratamos de decir a veces como: mira, no importa lo que otras personas digan que es lo que vales, eso no es la verdad. Solo tú puedes decidir qué es lo que vales, y tampoco es verdad. Porque en la historia, si no hubiera alguien que diera 200,000 quetzales por ese carro, entonces ese carro no valdría 200,000 quetzales. O sea, el valor sí se define de manera externa, es cierto. Él no se tenía que conformar con un valor inferior, pero si no hubiera alguien que estuviera diciendo: ese carro vale 200,000 quetzales, entonces el carro realmente no vale 200,000 quetzales y nadie está dispuesto a pagarlo, ¿verdad? Eso es un ejemplo de que realmente nuestro valor sí se tiene que definir de manera externa. Obviamente vamos a llegar al punto número 2, a ver de que no nos lo pueden dar otras personas, pero es una ilusión también pensar que nos podemos validar y dar valor a nosotros mismos, porque necesitamos validadores de manera externa, ¿verdad? Y obviamente es una ilusión pensar que nos podemos dar valor a nosotros mismos, ¿verdad? Y también es una persecución imposible, porque el momento en el que tú decidís que te vas a dar valor a ti mismo, entonces, ¿qué vas a hacer? Para darte valor a ti mismo, tienes que ir al mundo y perseguir las cosas que te dan valor, ¿verdad? Que en base a otras personas las vemos como cosas que nos dan valor, ¿verdad? Entonces, al final no es como que tú decís: yo me voy a dar valor a mí mismo y esto es lo que vale, y te quedas contento con tu identidad. No, tratás de probar de que eso es lo que realmente sos y empezás una persecución para probar de que esto es lo que realmente vales, ¿verdad? Iron Man pensaba que él valía mucho porque él había hecho cosas increíbles y cada cosa que él hacía era súper increíble. Entonces obviamente él se sentía y tenía su ego hasta arriba por todas las cosas que él tenía, porque las cosas eran validadas por el resto de gente. Él no se daba el valor a sí mismo, él trataba de perseguir ese valor, pero cuando alcanzaba cosas, las personas lo ponían en un pedestal y decían: wow, eres increíble. Entonces las personas eran las que le daban el valor a él. Entonces es exactamente lo mismo que nosotros hacemos cuando decimos: bueno, yo voy a definir qué es lo que yo valgo. Entonces salimos al mundo y empezamos a esforzarnos por llegar ahí. Empezamos una persecución imposible que honestamente nunca es suficiente, porque
Nada, ninguna cosa de esta tierra realmente nos va a decir realmente cuál es nuestro verdadero valor. Y siempre nos vamos a sentir como vacíos, como que no estamos alcanzando. Entonces, básicamente hay como dos casos. Tratas de perseguir y encontrar ese valor por ti mismo y eventualmente en alguno de tus días, después de décadas de intentarlo, te rendís y te das cuenta que nunca lo lograste porque nunca tuviste el éxito que querías, nunca tuviste la felicidad en tu matrimonio, nunca encontraste a esa persona que te iba a llenar completamente. Todas estas cosas que dijiste que te iban a dar felicidad y que te iban a llenar y que te iban a dar valor, nunca llegaron. Y te das cuenta que es imposible, ¿verdad? Y eso te aplasta en tu alma, eso te hace sentir como que no vales nada, ¿verdad? O lo alcanzás, llegás ahí, tenés éxito, pero una vez estás ahí, te das cuenta que estas cosas tampoco te llenan. Y esa es la historia de todas estas celebridades y estas personas famosas que estando ahí cometen suicidios y dejan esas cartas y nosotros los mortales que no estamos ahí decimos, ¿cómo es que esta persona se pudo matar, se pudo quitar la vida? Si miren todo lo que había hecho, todo lo que alcanzó, todo lo que tenía, ¿verdad? Porque nosotros los que no lo hemos alcanzado pensamos que esas cosas nos van a llenar, pero las personas que ya están ahí también se dan cuenta que esas cosas no lo llenaron. ¿Y después qué? ¿Verdad? Hay una frase de Madonna que ella una vez dijo en una entrevista, ella dijo lo siguiente, dice, tengo una voluntad de hierro. Toda mi voluntad siempre ha sido para conquistar este sentimiento horrible de no ser suficiente. Mi motivación en la vida viene de este miedo horrible de ser mediocre. O sea, Madonna tenía una persecución imposible en donde ella todo lo que lo hizo para vencer este sentimiento de no ser suficiente. Y ella siempre constantemente tenía que hacer. Mientras yo estaba investigando acerca de esto, vi otros artículos donde decían que Madonna tenía unas tendencias que no eran para nada saludables. Se exigía mucho cuando ella estaba en tour, ¿verdad? Porque ella quería probarle a otros quién era, ¿verdad? Y esa era su persecución imposible. Yo estoy acá hablando de Madonna, la que una vez llamamos la reina del pop, ¿verdad? Y muchos que nacieron después del 2000 o después de 1996 y son generación Z me están preguntando quién es Madonna. Y eso es exactamente mi punto, ¿verdad? Porque ahora que Madonna no está ahí, si ella basaba su identidad en estar ahí, ¿cómo se podrá sentir ella ahorita? ¿Verdad? A menos que haya tenido este cambio personal de obtener su valor de otro lado, ¿verdad? Entonces, esto también es una persecución imposible, lo que también hace que nuestras identidades sean frágiles. Porque si nuestras identidades dependen de todo lo que alcanzamos, dependen del éxito, dependen de todas las cosas, que todas las cosas externas están bien, ¿qué pasa cuando estas cosas externas no están bien? ¿O qué pasa cuando estas cosas externas están bien, pero dentro de nosotros nos seguimos sintiendo insuficientes? Seguimos sintiendo de que no somos felices, de que no. Entonces empezamos a volvernos frágiles en el sentido que nos empezamos a llenar de ansiedad, de crisis nerviosas, ¿verdad? Inclusive tal vez entramos en depresión porque vemos que estas cosas no nos están dando lo que nosotros esperábamos que nos iban a dar, o no están funcionando como nosotros queríamos que funcionaran porque no lo hemos alcanzado y siempre hay problemas y es muy difícil mantener estas cosas. Entonces empezamos a realmente quebrarnos en nuestra identidad y esto nos puede llevar a muchísimos otros problemas, ¿verdad? Y ahora que estamos ahí, sin todas estas cosas, nos volvemos demasiado frágiles, demasiado propensos a quebrarnos en cualquier momento, a que algo pase dentro de nosotros, a tener una crisis existencial. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está puesta en validadores externos que nosotros definimos que nos iban a dar valor a nosotros mismos, pero realmente eso es imposible porque no nos podemos validar a nosotros mismos, ¿verdad? Punto número 2, necesitamos que nuestro valor se asigne de manera externa. Como ya probé el punto, la afirmación realmente viene de manera externa, pero tampoco podemos dejar que las personas, que nuestra tribu, que nuestra familia, que nuestra comunidad, que la religión o que personas humanas o cosas externas definan nuestro valor. No podemos dejar porque estas cosas se equivocan y no saben realmente cuánto nosotros valemos, ¿verdad? Que esto es básicamente cómo los seres humanos han obtenido su valor en la cultura tradicional. Y para mostrarles un ejemplo de esto tengo otra película. Tal vez ustedes vieron esta película que se llama Encanto de Disney. Es acerca de una familia colombiana que toda la familia tiene superpoderes y toda la familia tiene una historia increíble. Cuando la abuela estaba en una situación difícil, vino un milagro que salvó a la familia y le dio poderes sobrenaturales a la familia. Entonces todos cuando nacen, todos son especiales,
todos tienen poderes a excepción de Mirabel, que es la protagonista de esta película. Ella nació y ya es una persona normal. Es una persona normal en medio de muchas personas extraordinarias en su familia, ¿verdad? Entonces ellos, como son sobrenaturales, ellos ayudan a su comunidad, ellos sirven a su comunidad y realmente son como los héroes de su comunidad. Entonces ellos tienen esta presión desde que nacen de que ellos se tienen que mostrar perfectos al mundo, porque ellos son superhéroes, ellos tienen poderes, ¿verdad? Ellos son especiales, entonces ellos tienen que ser perfectos delante de otras personas, porque tienen poderes, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos a ver el desarrollo de la película, por ejemplo, hay una chica que se llama Luisa, que ya es súper fuerte, y ella confiesa de que ella siempre tiene la presión de mostrarse fuerte en todo aspecto. Ella es fuerte físicamente, pero ella tiene la presión de mostrarse fuerte también emocionalmente. Y ella dice que a veces siente esta presión imposible de que ella no se siente fuerte por dentro, ¿verdad? Ella tiene mucho miedo a mostrarse débil de otros porque la cultura le dijo, tenés que ser así, y ella no siempre es así, ¿verdad? Entonces ella siente esta presión externa de ser la más fuerte, pero ella no siempre se siente muy fuerte. Ella tiene esta presión, ¿verdad? Por ejemplo, Isabela, que es la que crea flores, ¿verdad? Que es la que supuestamente se tiene que mostrar siempre la más bella y la más arreglada y la más compuesta. Ella también dice que tiene la presión de siempre mostrarse linda y perfecta, e inclusive ella se va a casar con esta persona y no quiere estar con esta persona, pero su familia está tan contenta de que se va a casar con otra buena familia, que ella siente la presión de hacer lo que su familia la está llamando a hacer, aunque ella no sea feliz y aunque ella no se quiera casar con esta persona. Pero otra vez, o sea, la cultura tradicional pone una expectativa de que tenés que ser alguien que honestamente no puede ser, ¿verdad? Y aunque estas dos personas, estos dos casos son gente extraordinaria, aún así ellos no llegaban y no daban la talla, ¿verdad? Porque hay una presión imposible, ¿verdad? Por ejemplo, ellos echaron a Bruno, ¿verdad? Porque Bruno fue el que se atrevió a decir cosas malas de la familia, ¿verdad? A dar malas profecías de la familia, entonces no se habla de Bruno y lo echaron, él es como un rechazado porque como tienen la presión de que todo tiene que estar bien y perfecto siempre todo el tiempo, ellos no pueden tolerar a alguien que habla las cosas con la verdad. Y al final toda la familia tiene un colapso, ¿verdad? Y hay una interacción entre la abuela y Mirabel, donde la abuela le echa la culpa a Mirabel y le dice es que tú sos el problema de la familia, porque como no tenés poderes, estás buscando llamar la atención de maneras a través de hacer todas estas cosas, ¿verdad? Porque esa es tu forma de sobresalir. Y Mirabel viene y confronta a su abuela y le dice, no, el problema no soy yo, sino el problema es que tú has puesto una presión imposible sobre toda tu familia, que tu familia no puede vivir. Y esa presión imposible es lo que está destruyendo a la familia, ¿verdad? Y este es otro ejemplo de cómo no podemos dejar tampoco que otras personas, que nuestra tribu, ¿verdad? O que cosas, factores externos nos digan quién somos. Porque aunque estas personas tal vez quieran hacernos bien, como nuestros papás, ¿verdad? Como nuestra tribu, nuestra comunidad, y nos quieran decir, no, es que tú puedes levantarte, seguir adelante, ¿verdad? Aunque tal vez ellos tengan un buen corazón de hacernos mejores personas, a veces ponen una expectativa imposible de ser alguien que simple y sencillamente no podemos ser, ¿verdad? Porque no podemos ser perfectos todo el tiempo, no podemos cumplir y obedecer las reglas todo el tiempo. Yo estaba dando un ejemplo de esto y conocí una persona que tiene 50 y tantos de años, ya casi llegando a los 60. Y me decía, él me dijo a mí, tratando de darme un consejo, me dijo, mira, te voy a dar un consejo, disfruta tu vida, haz lo que tú querrás, ¿verdad? Porque la vida es corta e impredecible, me dijo. Te voy a contar un poco acerca de mi vida, me dijo él. Yo me pasé trabajando 20 años en esta empresa y según yo esta empresa me iba a jubilar y yo solo estaba esperando llegar a los 60 y dejar de trabajar y poder hacer las cosas que yo siempre quise hacer. Él siempre quiso irse en bicicleta hasta Panamá. Entonces me dijo, solo estaba esperando mi jubilación, pero no miras que me despidieron hace 2 años. Y hace 2 años tuve que ver qué hago, ¿verdad? Y a dónde me voy y lo difícil que es encontrar trabajo a mis 50 y tantos, me dijo. Y no vale la pena sacrificarse por una empresa, ¿verdad? Y él está ahorita en este modo donde él quiere disfrutar la vida y él quiere hacer lo que él quiere hacer. Y yo le conté a la congregación así en confianza porque nadie va a saber quién es esta persona. Esta persona de hecho está engañando a su esposa en este momento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Él vivió toda su vida siguiendo las reglas y pensando que seguir las reglas le iban a dar lo que él quería tener, ¿verdad? En el futuro. Lo iban a hacer la persona con la cual él iba a estar satisfecho, ¿verdad? En su vejez de ser esa persona.
pero se dio cuenta que seguir las reglas no le trajo ningún resultado porque aún así pasan cosas imprevistas y aún así él no puede prever la vida y aún así él no es feliz. Entonces su consejo era, mira, disfruta la vida, haz lo que vos querrás hacer porque al final nadie sabe qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué me estaba diciendo él a mí, verdad? Yo puedo venir y escuchar ese consejo y decir, es un buen consejo de alguien que realmente tiene experiencia porque está viviendo estas cosas. Pero realmente él lo que me está diciendo es que se cansó de seguir las reglas y de ser la persona que la sociedad le impuso que él tiene que ser. Entonces ahora él se está yendo más por el camino de tener una identidad moderna y de él hacer lo que él quiere hacer, ser feliz, ¿verdad? Entre comillas. Sin saber de que estas cosas también son una persecución imposible que nunca nos van a dar verdadera felicidad y nunca nos van a poder verdaderamente definir, ¿verdad? Porque al final, ¿quién puede seguir todas las reglas y sacrificarse por el bien común todo el tiempo? ¿Verdad? Nadie. Eso es imposible y esa es precisamente la razón por la cual no podemos dejar que el mundo, que nuestra familia, que nuestro tío, nuestra comunidad o cualquier factor externo decida quién somos porque van a poner una presión imposible de obedecer, de seguir reglas que es imposible seguir. Y esa es precisamente la razón por la cual Jesús vino acá a esta tierra. Él vino a vivir las reglas que para nosotros nos era imposible vivir porque ninguno de nosotros puede ser perfecto. Entonces Él vino a vivir esta vida de perfección porque ninguno de nosotros la puede vivir. Porque realmente también es una persecución imposible, ¿verdad? Obedecer las reglas y sacrificarte todo el tiempo. Nadie puede hacer eso todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, la identidad esta tradicional también es hiriente en el sentido de que basamos lo que somos en base a lo que otras personas tal vez dicen acerca de nosotros, nuestros papás, nuestra esposa, nuestro esposo, inclusive nuestros hijos, ¿verdad? O sea, ponemos nuestra identidad en lo que ellos dicen que nosotros somos. Pero ¿qué pasa cuando ellos se equivocan, verdad? Y el ejemplo que yo he dado acá es de que yo predico todas las semanas y mi esposa Dana me ha escuchado predicar muchísimas veces, ¿verdad? Y si alguien viene y me dice, mira, pastor, el mensaje estuvo increíble, gracias por predicar, gracias por hablar, eso me hace sentir muy bien definitivamente. Pero si Dana viene y me dice a mí, mira, hoy estuvo muy bien el mensaje, lo que hablaste realmente creo que era lo que yo necesitaba escuchar, y te quiero felicitar por lo que hiciste, ¿verdad? Y si Dana viene y realmente me felicita de una manera así súper honesta, yo me voy a sentir muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque yo estimo muchísimo más a Dana. Y a mí me importa muchísimo más lo que ella diga acerca de mí que tal vez lo que otras personas digan acerca de mí. No es que no me importe que otras personas me feliciten, pero me importa más que mi esposa, quien me ha escuchado por muchísimas veces, me felicito y porque es la persona a la que yo más estimo, es la persona a la que yo tengo más alto en mi vida. Entonces, lo que ella dice de mí realmente me define más, ¿verdad? Y ese es un ejemplo bueno, pero ¿qué pasa cuando esta persona que yo estimo muchísimo se equivoca y me dice cosas malas? ¿Qué pasa cuando Ana viene y me dice, mira, sos un inútil, no sos bueno para nada, nunca cambiaste, sos un gran hipócrita, ¿verdad? Decís una cosa en la iglesia, pero después sos otra en persona, y ya no te amo y ya no quiero nada con vos. ¿Y qué pasa cuando ella viene y me puede decir cosas así a mí? Si mi identidad está basada en lo que ella dice acerca de mí y ella me dice este tipo de cosas, entonces mi identidad se va a ir con las cosas que ella me dice. Se va a ir con su validación, ¿verdad? Entonces esto va a herir, definitivamente mi identidad va a herir la persona que yo soy. Entonces, realmente no podemos dejar que otras personas nos validen y nos definan porque otras personas se van a equivocar. Nuestros papás, por mucho que nos hayan amado, nuestros papás se van a equivocar y nos van a decir cosas que realmente no somos, ¿verdad? La sociedad nos va a decir cosas que realmente no somos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Tal vez estas personas, tal vez no se equivocaron tanto, pero si nuestra identidad estaba basada en lo que ellos dijeron acerca de nosotros, ¿qué pasa cuando estas personas se mueren y ya no están? O sea, nuestra identidad se van ahí con ellos. Si ellos eran nuestros validadores, ¿qué pasa cuando ellos ya no nos pueden validar? Entonces no tenemos sentido de vivir, ¿verdad? Entonces tampoco podemos dejar que, el punto número 2, que nuestro valor se asigne de personas humanas, ¿verdad? Que se asigne de factores externos que no sean Dios. Necesitamos que nuestra identidad se asigne de manera externa, pero no pueden ser humanos. No pueden ser nuestros hijos, nuestros papás, nuestras familias, nuestros esposos, nuestra comunidad.
seguir las reglas de cierta religión, seguir las reglas de cierta sociedad, etc. No podemos dejar que eso nos defina. La única persona que realmente tiene el poder y deberíamos de darle el poder de definirnos es Jesús, ¿verdad? Y por eso, punto número 3, solo Jesús me puede decir mi verdadero valor e identidad. Y ahora sí, regresando a la historia de Jacob, ¿verdad? Que es la historia con la que empezamos este mensaje. Jacob vive estas dos identidades y vive en estas dos culturas. Él nace en una familia tradicional, ¿verdad? Y en una familia que era una buena familia. O sea, su papá era Isaac y su abuelo era Abraham. O sea, si hay una buena familia para nacer, esta es la familia en la que queremos nacer, ¿verdad? La familia que fue escogida por Dios para llevar salvación al mundo. O sea, ¿qué mejor familia si no esta familia? Jacob nace en una buena familia. O sea, no está naciendo en una familia donde le van a hacer daño y lo van a definir mal, sino supuestamente nace en una buena familia, pero su familia también se equivocó y le pusieron un nombre que no es su verdadero nombre. Su familia le pusieron Jacob, que significa engañador, suplantador, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios pensaba acerca de él. Dios tenía otros planes para él, ¿verdad? Inclusive su buena familia se equivocó y lo nombró mal, y le puso una mala identidad, le dio un mal valor. Por eso no podemos dejar que nuestra familia nos defina, por muy buena que sea. Ellos se van a equivocar. Entonces Jacob, él sabe dentro de él de que él no es esto, ¿verdad? Entonces él trata de perseguir ese valor y perseguir esa identidad y la trata de perseguir con la identidad moderna, porque él trata de decir, yo me tengo que ganar esta identidad por mí mismo. Yo tengo que ir, hacer lo que yo tenga que hacer para obtener esta nueva identidad que yo necesito, porque yo me siento que no valgo nada, ¿verdad? Yo necesito que mi papá me bendiga y afirme quién soy, y no importa si me tengo que robar esta identidad. Entonces eso es exactamente lo que hace. Él roba la identidad de su hermano, trata que su papá lo bendiga como su hermano para que él finalmente pueda ser feliz y saber quién es, ¿verdad? Pero esto no funciona, porque esto le trae muchísimos problemas. Él para huyendo de su familia, esto trae mucha división en su familia porque no lo hizo bien, ¿verdad? Obviamente, y no podemos nombrarnos y validarnos a nosotros mismos, no nos podemos robar la validación de otras personas, ¿verdad? No nos podemos robar la validación de Dios. Entonces él sale huyendo y estando fuera, ¿verdad? Él está perdido, él no sabe quién es, ¿verdad? Vivir solitario hoy es muy diferente a vivir solitario en esos tiempos. Alguien que estaba solitario realmente era alguien fracasado completamente, porque en ese tiempo solo la cultura tradicional existía. Entonces estar con tu familia, en tu núcleo familiar, es lo más importante. Si sos un nómada, no sos nadie. Entonces él está allá afuera, él no es nadie, ¿verdad? Y él ahora lo único que tiene es Dios. Entonces él trata de todavía buscar valor, ¿verdad? Él de repente tal vez dice, bueno, tal vez si hago yo mi propia familia, entonces voy a lograr ser alguien. ¿Qué necesito para tener mi familia? Necesito una esposa. Entonces va y se consigue la mejor esposa que puede conseguir, pero eso tampoco le sale bien, porque para con muchísimos problemas, ¿verdad? Lo engañan, se casa con la hermana y ahora tiene 2 esposas, que son un gran problema. Tiene una gran familia, pero todos sus hijos son disfuncionales, se pelean unos con otros, ¿verdad? No sé si ustedes han leído la historia de José, pero sus hijos fueron los que metieron a un hermano en un pozo, ¿verdad? O sea, claramente, o sea, el hacerse él de su propia familia, de su propio nombre, eso tampoco le dio resultados, ¿verdad? Y él dice, bueno, tal vez si tengo éxito, entonces voy a ser feliz y voy a saber quién es. Y él empieza a tener mucho éxito y le va bien, y tiene muchas riquezas, pero tiene muchos problemas con su jefe. Y él aún así no es feliz, lo engañan a él un montón, él engaña siempre. Y él no sabe quién es. Por eso es que él de repente encuentra una voz que es Dios y le dice, mira, tenés que regresar. Tenés que ir con tu familia y solucionar las cosas. Confrontar las cosas. Entonces él regresa. Y cuando está regresando es cuando se encuentra con Dios. Y él está luchando con Dios y le está diciendo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y tal vez ahorita pensamos, bueno, no te voy a dejar hasta que digas que te vaya bien, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Pero no es esa la bendición que Jacob estaba buscando. Él dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Eso significa no te voy a dejar hasta que me digas quién soy. Porque bendecir era decir bien, era darle un nombre nuevo. Y por eso es que el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, soy Jacob. Y el ángel le dice, ya no va a ser tu nombre Jacob, sino va a ser Israel. O sea, solo Dios sabía el verdadero nombre de Jacob, porque Dios es nuestro creador. No podemos dejar que otras personas nos nombren, que nos den valor. No podemos nosotros encontrar valor también allá afuera por nuestros propios medios. Necesitamos que alguien de manera externa nos valide y nos diga nuestra verdadera identidad, pero eso solo puede ser Dios, porque es la persona que mejor nos conoce. Es la única persona que realmente sabe quién somos, porque Él es nuestro creador, ¿verdad?
1 Corintios 4, del 3 al 4, esas son palabras de Pablo. Él estaba mencionando algo similar y él dice, porque a mi parte no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. O sea, Pablo está diciendo, a mí nadie me puede juzgar. Nadie puede decirme quién yo soy. Eso es lo que está diciendo. Nadie me puede juzgar, ni ninguno de ustedes, ni ningún tribunal humano, porque ellos no saben quién soy, ¿verdad? Esto suena como un mensaje moderno si no leemos la siguiente parte. Pero después Pablo dice, es más, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. O sea, Pablo está diciendo, nadie allá afuera puede decirme quién soy, nadie me puede juzgar, pero ni siquiera yo me puedo juzgar, ¿verdad? Y después él clarifica, ni siquiera yo me puedo juzgar, aunque yo tengo conciencia buena y que no me acusa de nada, no por eso yo quedo justificado. O sea, no es por mi conciencia, por las cosas que yo hago, que yo me justifico a mí mismo, sino quien me juzga es el Señor. O sea, Pablo está diciendo, el único que realmente me conoce es Dios. Ni los humanos me conocen, ni yo realmente me conozco, aunque a mi parecer, tal vez yo creo que me conozco, realmente yo no me conozco. El único que realmente me puede juzgar es Dios, porque solamente Él me conoce. Entonces, Dios es la única persona que realmente nos puede dar valor, ¿verdad? Él realmente nos puede definir, solamente Jesús, porque Él solamente nos conoce, pero no solamente por eso, sino también porque hay una frase que en negocios que dice que el mercado define el valor de algo, ¿verdad? Y para esto quiero contar una pequeña anécdota o historia. No sé si ustedes sabían de que hay la pintura más cara vendida en el mundo actualmente es una que se llama Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. Esta pintura fue descubierta, ¿verdad? Por mucho tiempo pensaron que era una copia de algún estudiante o una copia de alguien más, ¿verdad? Y obviamente está muy maltratada. Y la pintura fue confundida por una copia, ¿verdad? Y entonces en 1958 esta pintura se vendió por 45 euros. En el 2005 alguien más la compró por $1,175. Pero en el 2011 descubrieron que era una pintura original de Leonardo da Vinci y se paró vendiendo por $450.3 millones. Es la pintura más cara de la historia jamás vendida. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale Salvator Mundi de Leonardo da Vinci? O sea, en el 58 pensaron que valía 45 euros. En el 2005 pensaron que valía más de $1,000. Pero el día de hoy, si yo les pregunto cuánto vale esta pintura, ustedes por lo menos me pueden decir mínimo $450.3 millones, porque eso fue por lo que se vendió. O sea, ¿qué está diciendo esto? Que el valor de algo lo define la persona que está dispuesta a pagar el precio más alto. Porque así es como funciona el valor de las cosas y el valor de nuestras identidades. Entonces, ¿por qué solamente Jesús puede decirnos cuánto realmente valemos? Porque Él fue la persona que pagó el precio más alto para comprarnos. Nosotros nacimos en esclavitud, nacimos en pecado y necesitamos ser liberados de eso. Pero necesitábamos que alguien realmente no nos liberara por arte de magia, porque eso no ocurre, sino lo que hizo Jesús es que Él nos liberó al realmente dar un precio por nosotros. Y el precio de eso fue su propia vida, ¿verdad? Y otra vez, o sea, yo sé que tal vez muchas personas pueden decir, bueno, yo valgo la vida de mi papá porque mi papá se sacrificó y murió por mí. Y hay casos así. Yo tengo un amigo que se sacrificó por esta otra persona, entonces este amigo vale la vida de esta persona, pero esa vida que se está dando por cambio de otra sigue siendo la vida de un humano, pero la vida de Jesús es la vida de Dios mismo, y eso es lo que no entendemos a veces, ¿verdad? O sea, Jesús vino acá, se hizo hombre, Él es Dios, creador del universo, y Él se hizo hombre y Él murió por nosotros. ¿Qué dice eso con respecto a nosotros? ¿Cuál es nuestro verdadero valor? ¿Qué es lo que nosotros valemos? Porque otra vez, el valor de algo lo define la persona que está dispuesta a pagar el precio más alto. Y si Jesús fue la persona que pagó el precio más alto por nosotros, entonces solamente Él tiene el potencial de decirnos cuál es nuestro verdadero valor, ¿verdad? Filipenses 2, del 5 al 8 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Jesús se despojó de su identidad. Él tiene una identidad divina de Dios y Él se despojó de su identidad y tomó una identidad de siervo, de hombre, ¿verdad? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no le bastó eso. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y lo hizo, ¿por qué?
porque consideró que valía la pena morir por nosotros. Eso es lo que nosotros verdaderamente valemos. No podemos dejar que la sociedad nos valide, nuestros papás, que cualquier otra persona humana nos valide, que las cosas externas como el éxito, como el dinero, nos validen, y no podemos nosotros tampoco validarnos a nosotros mismos. Eso es una ilusión y eso es imposible. Entonces, ¿quién es nuestro validador? Solamente Jesús nos puede decir nuestro verdadero valor. Y quiero terminar con esto. Mientras más estimas a una persona, más influencia tiene esa persona en la formación de tu identidad. O sea, mientras más estimas a alguien, más esa persona forma tu autoestima. Lo que esa persona piensa de ti define lo que tú le diste poder para afirmarte. Un ejemplo claro, ¿qué pasaría si ahorita tú abres tu Instagram, tus redes sociales, y de repente miras un like de la persona que más admiras en el mundo, ¿verdad? Y no una persona conocida, sino una persona que no conoces, que es súper famosa, pero tú la admiras, tú la escuchas, tú lees sus libros y tú le tienes el mayor respeto a esta persona. ¿Qué pasaría si abres tus redes sociales y te deja un like? Te volverías loco, ¿verdad? Y no puedo creer que me ha dejado un like, ¿qué habrá pasado? ¿Será que se equivocó? Y nos meteríamos a ver si es la cuenta original y estaríamos todos... no sé, no podríamos caber en nuestra felicidad de ver que nos dejó un like. Lo tomaríamos screenshot, lo subiríamos, ¿verdad?, a redes sociales. ¿Y qué pasaría si nos empieza a dar 2, 3, 4 likes y después del like nos empieza a seguir? Nos volvemos locos definitivamente. Y después de seguirnos nos manda un mensaje diciendo que nos quiere conocer. O sea, realmente eso cambiaría nuestra vida completamente. ¿Por qué? Porque tenemos a esta persona en alta estima. Y si esta persona que la tenemos en ese pedestal nos quiere conocer, está interesada en nosotros, quiere tener una relación personal con nosotros, eso cambiaría completamente lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Porque mientras más estimamos a alguien, más poder tiene esa persona de decir quién somos. Lo que me lleva a mi punto final, que es como la conclusión. O sea, ¿por qué cuando yo les digo tú vales lo que Jesús dice que tú vales? Porque eso tal vez no tiene sentido o resonancia en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque no estimamos a Dios, ¿verdad? Porque si estimáramos a Dios como la persona que Él es, como el Dios creador del universo, nuestro Salvador, esta persona increíble, llena de amor, que tiene un amor que no termina, y realmente lo creyéramos y escuchamos lo que esa persona dice acerca de nosotros, sus palabras cambiarían quién somos. Lo que Él hizo ya cambió quién somos, pero sus palabras, su afirmación, estaríamos sedientos por escuchar más acerca de lo que Él dice acerca de nosotros, sedientos por estar más con Él, porque lo amamos así. Entonces yo creo que nuestro gran problema, por el cual a veces nuestra identidad cristiana, nuestra identidad en el Evangelio no nos define, es porque no tenemos a Dios en ese lugar y no lo estimamos al punto de que sus palabras cambian quién somos, ¿verdad? Entonces quiero terminar con eso. Quiero orar así rápidamente para terminar este mensaje. Cierra tus ojos ahí donde estás, solamente escucha. Y primero quiero agradecerle a Jesús y le decimos gracias, Jesús, te doy por la identidad que tú nos diste, Señor Jesús. Te damos gracias porque definitivamente tú eres un Dios diferente. Tu evangelio es como ninguna otra cosa en esta tierra, Dios. Tu evangelio no es una identidad humana más. Tu evangelio no es una identidad tradicional más. No es una identidad como la de ninguna otra religión, Dios. En otras religiones las personas tienen que hacer cosas para ser alguien, Dios, pero en el evangelio, Dios, simple y sencillamente nacemos de nuevo. Volvimos a nacer y tú ya dijiste que tenemos valor. Desde antes, Dios, de aceptarte, de creer, tú moriste por nosotros porque dijiste que valíamos ese precio, Padre Santo, y tú nos diste ese valor al morir por nosotros, Dios. Y queremos estar siempre conscientes de eso. Te agradecemos por tu sacrificio, por amarnos de esa manera, Dios. Ayúdanos esta semana a amarte más a ti, a realmente entender quién eres tú, el Dios creador del universo, a saber de que tú eres ese Dios que no tiene comparación, que no tiene ningún tipo de medida, Dios, comparado con cualquier otra persona u otro ser de esta tierra, Señor Jesús, y este universo, Padre Santo. Ayúdanos realmente a darte ese lugar en nuestras vidas para que entonces tus palabras realmente transformen quién somos, Dios, transformen nuestra identidad. Espíritu Santo, Dios, yo te pido que tú nos hagas conscientes de eso esta semana, que podamos estar cerca de ti, que
que podamos realmente recordar estas palabras, Dios, de que no nos podemos dar valor a nosotros mismos, no podemos dejar que otras personas nos definan, sino solamente tú puedes hacerlo, Dios. Y realmente transfórmanos con esas palabras, Dios, transfórmanos con la identidad que tú nos das, con tu afirmación, en palabras, tu afirmación en actos de servicio, en todo lo que tú haces por nosotros, Dios, y que al final nuestras palabras sean similares a las de Pablo, Dios. Nadie me puede juzgar, ningún tribunal humano, ni tampoco nosotros nos podemos juzgar a nosotros mismos, Dios. Te pido que dejemos de ser tan duros con nosotros mismos y que realmente empecemos a vivir en la verdad de lo que tú dices acerca de nosotros y que eso sea todo lo que importe, Padre. En nombre de Jesús yo oro por esto, Padre Santo. En nombre de Jesús oramos. Amén.